Hola, buenas. Mi nombre es Juan Pablo Cordero y estudio en la maestría de Gestión en Tecnología Educativa de la Universidad de la UAPA. Ahora estamos cursando la materia de diseño de materiales didácticos y el tema que vamos a tratar hoy es el siguiente: los materiales didácticos. Cuando hablamos de materiales didácticos, no son más que los medios y los recursos que contribuyen o facilitan la enseñanza en los procesos pedagógicos, lo cual se usan dentro de los procesos pedagógicos para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Teniendo en cuenta la definición, lo que podemos ver es que los materiales didácticos no son más aquellos los medios y los recursos que utiliza el profesor para facilitar la comunicación tanto del estudiante hacia el profesor como el profesor hacia el estudiante, y al mismo tiempo cómo se relacionan o ayudan a que los estudiantes se relacionen con el propósito del contexto didáctico y también con las habilidades, actitudes o destrezas que tienen como objetivo el proceso de enseñanza. Como podemos ver, los materiales didácticos, como ya hemos explicado, están tanto los medios didácticos como los recursos. En sentido, cuando hablamos de medios didácticos, son todos aquellos materiales los cuales están diseñados por el facilitador en el proceso de enseñanza y tienen una intención didáctica. O sea, ellos por naturaleza están diseñados para ser un elemento didáctico dentro del proceso, lo cual tenemos como ejemplo los libros, software educativo, pizarra, los documentos de planificación, entre otros. Sin embargo, cuando hablamos de recursos, hablamos de cualquier material que no propiamente haya sido diseñado para ser un elemento didáctico, sino que es empleado en el proceso y es utilizado para tener una intención didáctica. O sea, no es un elemento propiamente diseñado para ser didáctico, pero el profesor aprovecha su diseño, su ergonomía o características físicas que tenga este elemento para incorporarlo a un proceso de enseñanza y enseñar algún concepto, una actitud o una destreza dentro del proceso de enseñanza. Entonces, en definición, para diferenciar lo que son medios y recursos, podemos decir que los medios son elementos o materiales didácticos que están diseñados con una intención didáctica, y los recursos son elementos que el profesor o el docente identifica como beneficioso para enseñar un aspecto importante dentro de su proceso didáctico y lo incorpora y le da un significado en el proceso didáctico. Entonces, en otro aspecto importante de los materiales didácticos y que tiene mucha relevancia es la clasificación. Aquí podemos presentar lo que son la clasificación de los materiales didácticos. Estos se clasifican en escritos, audiovisuales, didácticos o informáticos. Pero antes de entrar en la clasificación, es bueno dar un panorama de cuáles son los elementos que están dentro de un proceso didáctico, tanto en un proceso presencial como un proceso virtual. Cuando hablamos de un proceso presencial, los elementos que están dentro del proceso didáctico o proceso de enseñanza y aprendizaje, podemos señalar tanto el estudiante, propiamente dicho, el profesor y la materia o la intención didáctica
para la cual está diseñado el proceso. Y cada uno de estos elementos tienen que comunicarse. Entonces, ahí viene la importancia de los materiales didácticos. Los materiales didácticos lo que hacen es que mejoran la comunicación o la estrategia didáctica que quiere el profesor para que el mensaje o el concepto o la destreza que quiera comunicar llegue hacia el alumno. Pero es un poquito más complejo cuando hablamos de un proceso online. Aquí vemos que el estudiante que está dentro de un proceso didáctico online interactúa con quién, interactúa con el profesor, interactúa con los estudiantes de la plataforma, interactúa con la planificación, que es la guía del proceso, interactúa con los contenidos de la plataforma, interactúa con el entorno donde se está desarrollando el proceso didáctico online. Entonces, lo que yo quiero señalar es que en ese proceso hay tanto recursos como medio didáctico que el profesor lo incorpora como estrategia para poder facilitar el mensaje del proceso didáctico. Entonces, estos se clasifican en escritos, audiovisuales e informáticos. Cuando hablamos de escrito, podemos ver que está clasificado en 5 renglones. Donde podemos decir los impresos. Los impresos son todos aquellos materiales que pueden ser palpados y que tienen conceptos pedagógicos, como tenemos un libro, una fotocopia, un periódico, cualquier documento impreso. Otro también que podemos ver son los manipulables. Los manipulables que son cartulinas, que son recortables, que se incorporan en el proceso. Otros son los tableros didácticos, como la pizarra, que es un elemento muy importante, como un recurso didáctico, uno de los más importantes, lo cual ha evolucionado mucho. Ya tenemos una pizarra que es táctil, inteligente, que se presenta como un medio didáctico muy importante. Otro aspecto importante son los manipulables, los arquitectónicos, que son esos juegos o diseños o elementos de diseño que se incorporan en los procesos didácticos para presentar una intención didáctica dentro del proceso, donde podemos poner, por ejemplo, los alumnos que están en primaria, los profesores incorporan elementos geométricos de forma, color, que tienen una intención didáctica durante el momento de la clase. Otros son los materiales de laboratorio. Los materiales de laboratorio son los elementos que utilizan para llevar a cabo las prácticas, donde podemos mencionar un matraz, un beaker, un termómetro, que dentro del proceso didáctico de laboratorio son partes importantes para poder llevar a cabo una práctica. Otro aspecto importante son los audiovisuales. Como ya estamos en una era digital, aquí estos han tenido un papel preponderante dentro de los procesos didácticos. Estos se dividen en 3: materiales audiovisuales, donde podemos ver que son películas, documentales o programas de televisión que pueden ser incorporados; fotografía, imágenes fijas o proyectables, que son fotografías que se incorporan dentro del proceso para tener una intención didáctica. Y uno de los que más me llama mucho la atención, que ha evolucionado mucho, lo que son los materiales sonoros o audio. Los audios es una herramienta muy importante ahora mismo y está en auge, con lo cual le ha cambiado un poco el nombre, que le dicen podcast. Estos elementos son muy poderosos en los procesos didácticos de hoy en día, tanto presenciales como online, porque podemos leer libros, podemos hablar o interactuar o oír una voz de un experto que es un experto en un tema en específico, y en el proceso tú tienes contacto con ese material. Los otros son
la otra clasificación dentro del material didáctico podemos también mencionar los digitales o informáticos. Aquí podemos ver que estos se clasifican en servicios telemáticos, los cuales podemos señalar lo que son páginas web, foros online, webblog y el correo electrónico. Otro aspecto importante de la clasificación que están dentro de los digitales e informáticos son los programas educativos, que son presentaciones multimedia, actividades de aprendizaje, simulaciones de actividades dentro de una plataforma online. Y lo otro, que no es menos importante, que es la TV y los videos interactivos. Aquí concluimos cuáles son los tres renglones en los cuales se clasifican los materiales didácticos. Ya para seguir, otro tema muy importante son los criterios de aplicación de los materiales didácticos. Los materiales didácticos, según el medio o el entorno donde se va a producir, tiene una gran diversificación, donde podemos ver que el criterio de aplicación depende mucho, en muchos casos, el grupo al que te dirige. Si está dirigiendo una intención didáctica a un grupo que son de primaria, o un grupo que son profesionales de una área y quieren especializarse, ya ahí los criterios de aplicación van cambiando. Muchas veces dependiendo de los grupos al que va dirigido, podemos señalar qué conocimiento previo tienen esto. Otro aspecto importante como criterio de aplicación es la edad o la característica de los alumnos, el conocimiento previo, como yo hablé más adelante, ahora mismo, la destreza que se va a adquirir el alumno, el tipo de material y también el nivel de dificultad. Y también muchas veces el contenido, qué tipo de contenido tú quieres transmitir. Y también dependiendo del objetivo del programa de estudio. Esos son los criterios que abordan para tú tener la aplicación. ¿Qué importancia tienen los criterios? Los criterios le dan una directriz al docente de que primero tiene que conocer al grupo para saber qué material o qué recurso o qué medio va a incorporar en ese proceso de enseñanza. Otro aspecto muy importante es qué importancia tiene. Aquí yo quiero hacer un breve paréntesis, y es que sin una buena estrategia y una buena planificación y un buen diseño de los materiales didácticos, se pierde importancia el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque tanto los materiales didácticos, lo que engloba los medios y los recursos, son parte importante de llegar al objetivo del proceso didáctico donde se va a dar. Y podemos decir que son parte fundamental de los procesos didácticos porque son los que permiten o favorecen que haga una buena comunicación o que haga una interacción en el contenido didáctico. Se puede utilizar tanto dentro o fuera del proceso didáctico. O sea, tú puedes usar un medio didáctico dentro de un proceso didáctico o un pedagógico de enseñanza y aprendizaje, y al mismo tiempo usar ese mismo medio o recurso fuera del proceso didáctico, o sea, en la casa o fuera de la clase. Se basa mucho en el constructivismo. En ese sentido quiero decir que los estudiantes manipulan y tienen contacto con ciertos materiales que favorecen la intención didáctica. Tiene mayor potencia de transmitir valores y actitudes.
Son herramientas innovadoras, educativas, que tanto se incorporan en los procesos didácticos presenciales, y son herramientas que en sí permiten la comunicación y facilitan el conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Espero que mi explicación comprenda la importancia, la clasificación y los criterios y por qué se debe de clasificar. Y también la conceptualización de lo que son los materiales didácticos, que tienen que ver con medios y recursos. Muchísimas gracias.